Él merece la honra y la gloria. Así que bienvenidos y bienvenidas para cada uno de nosotros. Ahora nosotros vamos como maestros de la escuela bíblica de vacaciones. Entonces ustedes con esa atención, todo lo que aprendieron los niños durante los 5 días de clase aquí en la congregación. Entonces, aquí hermanos y hermanas, durante los 5 días machiten de clase bíblica. Entonces, entonces, yo creo que ya vamos a entrar con la primera lección. Entonces, bueno, entonces, hermanos, tuve atención. Entonces, aquí tal cual, tema general. Muy bien, tema general, San Pedro, apóstol de Jesucristo. Entonces, resumido, historia, San Pedro, Dios, ¿verdad? Entonces, dos hombres que siempre trabajaban de día, de noche, bajo el sol, siempre, pero Dios también escogió a esos dos hombres para predicar la palabra de Dios. Entonces, llamaba anchicualcho, alquecajo, bichet, ya va historia, tal cual. Entonces, personaje de San Pedro, ¿verdad? Entonces, historia, tal cual. Bueno, entonces Luz San Pedro siempre están trabajando de día, de noche. Eran pescadores, siempre, pero otra Dios Jesucristo chuco. Cuando se cantan con Dios, tunchok, pakbal con Dios, se haya Hiolkish ocho, sino que pakbal con Dios, ¿verdad? Entonces, ellos, dos hombres que llamaba Pedro y Andrés, pero después cuando chausican, San Pedro y San Andrés. ¿Por qué? Porque fue elegido para predicar la palabra de Dios. Entonces, lección entonces, hermanos, preguntas. Muy bien, niños, ¿están listos? Muy bien, ¿están listos para responder las preguntas, todo lo que aprendieron ustedes durante los 5 días? Muy bien. ¿Cómo se llama nuestra primera lección, niños? Muy bien, San Pedro, Cristo la roca. Entonces, andando Jesús junto al mar de Galileo, vio a dos personas llamadas... muy fuerte. San Pedro y Andrés. ¿De qué se dedicaban San Pedro y Andrés? Eran pescadores. Muy bien, eran pescadores. ¿Y Jesús qué les dijo a ellos? Muy bien, entonces, ¿y esas dos personas obedecieron la voz de Jesucristo, sí o no? Sí. Claro que sí. ¿Y ustedes, niños, van a obedecer la voz de Jesucristo si te llama a una vida nueva, sí o no? Sí. Sí, entonces, y el Señor Jesús llamó a otros 10 personas. ¿Cuántos discípulos tiene por todo? 12. Muy bien, Jesucristo tiene 12 discípulos. ¿Y Jesús a dónde mandara a los 12 discípulos? Al mar de Galilea. ¿En dónde mandaron? Al mar de Galilea. Jesús mandara a esas 12 personas en un barco. Jesús mandó a esos dos hombres, a esas 12 personas en un barco para cruzar el mar de Galilea. Entonces, bueno, entonces, pregunto,
ma tawet chung cual ma tawet chung. Entonces yo creo que en la cuando Jesús escogió otros 10 personas más y lo mandara para cruzar el mar, entonces en un barco. Entonces pero también cuando fueron en el barco, entonces ¿qué les pasó en medio del mar, niños? Un gran ¿qué? Un gran viento muy fuerte, un tormento. Entonces otzach toch chunklala hodose shinklo o chesh toch barques o tzachun shir es cajun tormento, ¿verdad? Casi ves 8 sepa. Entonces mientras el Señor oraba, ellos estaban en el barco en medio del mar. ¿Qué les pasó a ellos? Un gran viento. Muy bien, un gran viento. Bueno, entonces hasta pregunta que hermanos Makushkan cuente, pregúntelo. Pero después cuando está en medio del mar, entonces ¿qué vieron en medio del mar? ¿Ah? A Jesucristo. ¿Dónde estaba Jesucristo? En el mar. Caminando en el mar. Entonces, hermanos, lo barco, lo dos discípulos, lo Jesucristo en bet tip mar. Entonces, lo Jesucristo en bet tip mar. Entonces, ajo telblalo bet Jesucristo en mar. Hace Jesús o no chie ajo 12 shaltos los barcos o está con yup, ¿verdad? Entonces es mucho como llamar, pero luego cuando son las 3 de la mañana ya o está Jesucristo o en el che es un beti mar, como que un espíritu, pongámoslo un puro blanco, tía Jesucristo cuando pongo en el che 12 discípulos. Entonces ¿cómo se llama esa persona que quería caminar con Jesús? San Pedro. Entonces había una persona que se llama San Pedro, es el discípulo de Jesucristo. Siempre él está expuesto con Jesús y él quería caminar sobre San Pedro, sobre el mar. Entonces, ¿qué pasó a San Pedro? Se hundió en el mar. Entonces, San Pedro quería caminar con Jesucristo sobre el mar, pero se hundió. La chiquita aquí, hermanos, entonces San Pedro está con Jesucristo, pero porque aunque ojalá de Jesucristo, pero el team de Jesucristo ya se perdió la fe. Entonces a veces hermanos, pues, cuando nos perdemos la fe, entonces podemos hundir en cualquier problema, en tentaciones. Pero tenemos que aprender algo de San Pedro, ¿verdad? Porque San Pedro tenía fe, pero dudó cuando vio ese mar con esa gran ola, caballos, pero a Jesucristo entonces ato pregunta ato historia mabichet chung cual durante los 5 días. Muy bien, niños, entonces ahora vamos a cantar por el canto de nuestra lección número 1. Entonces, hermano Víctor, ¿me puede dar la música? Dichosos que
Entonces, un fuerte aplauso, hermanos, por los niños que cantaron. Bueno, entonces, pueden decir sus textos, niños, por nuestra lección número 1. Entonces, todos niños con sus textos. Todos. 1, 2, 3. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra revelando Jesucristo mismo, el Rey de todos reyes. Muy bien. Gracias a Dios, los niños aprendieron los textos. Muy bien. Y este fue la primera lección, entonces voy a dar el tiempo con nuestro hermano Gustavo, que él les va a dar la segunda lección. Buenas tardes, niños. Vamos a empezar con nuestra segunda lección, ya que hemos trabajado sobre esto, hemos estudiado. Ahora, quiero pedirle a que ponga atención, mis amados hermanos y hermanas. Para ir rápidamente, quiero pedirle cómo se llama nuestra segunda lección. San Pedro niega a Cristo. Bien, mis hermanos, pues hemos estado con los niños, ¿verdad? Acerca de estudiado lo que es la segunda lección, ¿verdad? Como bien sabemos, el apóstol San Pedro, podría decirle, estuvo en varios momentos, en varias pruebas. Entonces, estos son los que hemos estado enseñando a nuestros niños. Quiero pedirle, había unos hombres que buscaban, venían armados con palos y espadas. ¿A quién los buscaba? A ver otra vez. A Jesucristo. ¿Quién los guiaba a los hombres? ¿Otra vez? Judas. Judas buscaba. Judas, bueno, aquí está en la imagen, ¿verdad? Donde Judas traía a los hombres armados, ¿verdad? Los militares, y para entregar a Jesús. Seguramente alcanzan a visualizarse. Aquí ya los hombres armados, ¿verdad? Ya lo tienen a Jesús. Y también, niños, ¿cómo se llama el hombre que quiso defender a Jesús? ¿Por qué Jesús no se dejó defender? Para cumplir las escrituras. A ver otra vez. Para cumplir las escrituras. Bueno, pero al mismo tiempo, Pedro negó a Jesús. Sí. Pedro negó a Jesús. ¿Cuántas veces Pedro negó a Jesús? 3 veces. 3 veces. Bueno, aquí la imagen está diciendo, bueno, una mujer decía, este es uno de ellos. Pero Pedro decía que no, y que no, y que no. Entonces, después Pedro lamentó su error al negar a Jesús. Pedro lamentó su error después de cantar el gallo.
Entonces aquí está el apóstol Pedro, ¿verdad? Lamentando su error, porque había anteriormente, ¿verdad? Había dicho que daba su vida por nuestro Señor Jesucristo, pero no cumplió, ¿verdad? Negó por el miedo. Entonces, niños, San Pedro, negó a Jesús. Entonces, estas son las preguntas. Quiero pedirles a que nos vamos a cantar nuestro canto con nuestro hermano director, y con ustedes es el espacio. Se les olvidó. ¿De nuevo? Bueno, vamos a empezar con los textos. Nuestro texto de nuestra lección, niños, a ver, quiero que pasen los de segundo. ¿Por qué no me avergüenzo del Evangelio? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Romanos 1:16. Amén. ¿Hay alguien que quiere decir 3 textos? Que levante la mano voluntariamente. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo. Efesios 2:20. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación en todo aquel que cree. Romanos 1:16. Si alguien pediréis en mi nombre, yo lo haré. San Juan 14:14. Amén. Rodimiro. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Efesios 2:20. ¿Por qué no me avergüenzo del Evangelio? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Romanos 1:16. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos 4:12. Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Hechos 10:34-35. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Juan 15:7. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y será salvo de mis enemigos. Salmos 18:3. Amén. Siguiente. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Efesios 2:20. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Romanos 1:16. Y ningún hay otra salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. Hechos 4:12. Ya participaron los 3, pero si hay alguien más, una niña, vaya, pasa. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas,
siendo la edificación piedra del ángulo Jesucristo mismo. Efesios 2:20. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Romanos 1:16. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. Hechos 4:12. Dios no hace excepción de personas, sino que en todas las naciones le agrada el que le teme y hace justicia. Bien, esto ha sido nuestra segunda lección y que el espacio es con el otro maestro. Gracias por los aplausos. Bien, apreciables hermanos, suplicamos su paciencia. Todavía tenemos unos minutos más para ocupar con los niños. Pues, con paciencia, hermanos. Bueno, ahora nos toca la tercera lección. Entonces, niños, les voy a preguntar cuál es la tercera lección. ¿Cuál? Machvi, hermano. El cojo anda. Bien, el cojo anda, la tercera lección. Apreciables niños, pues historia del cojo anda, la tercera lección. Bien, iglesia, de Jesucristo, iglesia. 120. ¿Ashtok, hermano? ¿Ashtok? Iglesia? En el año 33. No creo que más. ¿Ashtok, hermano? 120. Bueno, yo creo que estamos claros con lo que dicen los niños, que 120. Bien, pero es un acontecimiento muy especial. 120. ¿Qué es lo que pasó? Tehlu 120 oxlal, shahta templon, chikul ante Dios, ante Dios. ¿Qué vino a ellos? Espíritu Santo. ¿Ah? Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Vino a ellos como en forma de... ¿Ah? Vino el Espíritu Santo a los 120 en forma de fuego. Era como fuego el Espíritu Santo. Por supuesto que no era fuego, pero era como fuego el Espíritu Santo a los 120. Bien, apreciables niños, después de que vino el Espíritu Santo, ahora el apóstol Pedro empezó a predicar con más razón, con más fuerza, ya que lleno del Espíritu Santo. En su primera predicación, ¿cuántas personas aceptaron? 3,000 personas. ¿Usted cuál? 3,000. Bien. ¿Ashtok, hermanos? ¿Te levantan que Oxlán 3,000 shal don apóstol Pedro? ¿Tajnejal predicación? Sí, tienen los niños la razón de que el apóstol Pedro predicó la primera vez y aceptaron 3,000 personas. ¡Qué milagro!, ¿verdad? Después de que Oxlán 3,000 shal don apóstol Pedro, ¿al que don apóstol Pedro? Un milagro, algo extraordinario.